Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Robolab. El día de hoy vamos a ver lo que es un modelado de un sistema RLC en paralelo. Vamos a aprender a modelarlo en Simulink, tanto con las funciones de la librería Simscape como con bloques. Empecemos ahora. Nosotros tenemos como ejercicio un sistema resorte, capacitor, inductor, un RLC. Tenemos el inductor y el capacitor en paralelo y a su vez lo tenemos conectado con un resistor. En clase ya lo habíamos visto anteriormente modelado. Así es como quedó modelado el sistema, donde el voltaje es igual a la resistencia por el capacitor por la derivada del voltaje del capacitor más el voltaje del capacitor más la resistencia entre el inductor por la integral del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Para poderlo modelar, primeramente con bloques tenemos que despejar la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, quedando como la función de abajo, quedando que es la inversa del resistor por el capacitor por el voltaje menos el voltaje en el capacitor menos el resistor entre el inductor por la integral del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Empezamos a modelarlo con respecto a este sistema, a esta ecuación. Para empezar vamos a agregar la librería de Simulink y vamos a ver qué es lo que necesitamos. Necesitamos primeramente un sumador. Este es positivo, este es negativo y este es negativo. Entonces necesitamos un sumador. Aquí lo tenemos. Como se darán cuenta tenemos positivo y positivo, pero en la ecuación anterior necesitábamos positivo, negativo, negativo. Por lo tanto vamos a ponerle positivo, negativo, negativo a nuestro sumador. Ya que lo tenemos, ahora sí vamos a analizar. Tenemos el voltaje que es positivo. Vamos a poner constante. Posteriormente tenemos dos restas. El voltaje del capacitor, que es una constante, no tiene ni derivada ni integral, y tenemos aquí una integral, pero todo se está dividiendo entre RC. Entonces vamos a ponerle una ganancia haciendo la división 1 entre RC. Me va a marcar de rojo porque no he declarado las variables, pero al final las vamos a declarar. Cerramos, ponemos solo un integrador. Solamente es necesario un integrador. ¿Por qué? Porque solamente tenemos la primera derivada. Cuando tenemos anteriormente la segunda derivada debemos de poner dos integradores. Tenemos una ganancia, ponemos otra ganancia y las vueltas. Ponemos un scope para la gráfica y ponemos un display. Ahora sí, ya que tenemos esto vamos a analizarlo. Necesitamos BC. Entonces si nosotros integramos esta parte nos va a dar que una constante. Entonces vamos a poner esta parte de aquí. Ok. Después de eso vamos a obtener la integral de R entre L. Eso lo vamos a tener con esta parte. Primero vamos a restar aquí. Pero aquí necesitaremos otro integrador.
y lo dejamos aquí mismo de la misma constante. ¿Por qué? Veamos. Nosotros tenemos el voltaje que es positivo, está aquí. Tenemos menos Vc que es el voltaje en el capacitor, pero ¿qué tenemos aquí? La segunda derivada. Al integrarla tenemos la constante que es voltaje en el capacitor menos R entre L, que esto se está integrando a la misma constante de aquí del principio. Entonces esa constante la tenemos aquí, la integramos y la metemos negativa. Sería R entre L. Listo, lo tenemos. Entonces veamos, nosotros le vamos a meter un voltaje de 1, vamos a meter menos Vc de 1 menos R entre L por la integral de Vc, que la integral es esta. Ahora sí, vamos a declarar las variables R, L y C. R es igual a 1, L igual a 1 y C igual a 1. Ya que lo tenemos, vamos a analizarlo. Está ocurriendo. Me dice que hay un problema aquí con el capacitor. RLC dice que no encuentra esta. Ok, es R por C, para que lo pueda encontrar. Nos da un valor de 0.05385. Vamos a verlo en el scope. Y nos sale así la curva. Aproximadamente se estabiliza un poquito más de los 10 segundos. Vamos a meterle ahora un controlador PID para estabilizarlo. Para eso vamos a encapsular todo el sistema. Creamos un subsistema y aquí tenemos en el subsistema, vamos a hacerlo más pequeño. Ahí está. Ahora, para hacer un PID necesitamos hacer un lazo cerrado. Déjame cerrar esta ventana, ya no hay error. Ahora, si vamos a hacer un lazo cerrado, para eso necesitamos un sumador. Necesitamos un PID. Si lo encontramos aquí. Entonces metemos el sumador. Metemos un controlador PID. Hacemos el lazo cerrado con una retroalimentación unitaria y el PID va a ser, el error es más menos. Ponemos play. Nos va a dar con ese PID sin sintonizar, nos va a dar una función que se estabiliza a los 0.5 aproximadamente a los 5 segundos. Vamos a sintonizar el PID, damos clic, vamos a ajustarlo, a sintonizarlo, dándole clic aquí. Y vamos a empezar a tener la gráfica propuesta por el sistema.
Vamos a esperar a que salga la gráfica y aquí es como lo tenemos. Nos está proponiendo unos parámetros del proporcional de 15.3, el integral de 67 y el derivativo negativo de 0.0084. Nosotros podemos alterarlo de acuerdo a nuestras necesidades, pero para este caso, como es un caso de estudio, pues vamos a hacerlo como nos lo propuso el sistema. Vamos a aplicarlo, lo cerramos, le volvemos a dar play y ahora tenemos un sistema que se estabiliza aproximadamente al segundo con un sobreimpulso. Tal vez aquí tendremos que ajustar la parte integradora para no tener ese sobreimpulso, pero por el momento es suficiente. Ahora vamos a hacerlo con la librería de Simscape. Para la librería de Simscape, aquí la tenemos. Vamos a utilizar Foundation Library y nos vamos a ir a la parte de eléctrica. Primeramente vamos a meter los sistemas, los elementos. Vamos a necesitar un resistor, después vamos a tener un inductor, un capacitor, volteamos, tenemos aquí, tenemos que meterle una fuente, vamos a meterle una fuente de voltaje controlada para poder después hacer un subsistema. ¿Qué vamos a medir? Como tenemos en nuestro sistema, queremos medir el voltaje en el capacitor, ¿ves? Que es nuestra salida. Entonces ahora vamos a meter un sensor de voltaje. Se me puede ir positivo y el negativo. ¿Qué más nos haría falta? El solver, solucionador de ecuaciones diferenciales. Aquí lo tenemos. Este es necesario para poder solucionar este sistema. Y vamos a ponerlo al principio de nuestro sistema. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos los convertidores. Primeramente, el convertidor digital a analógico. Convertidor que mande una señal digital. Perdón, una señal física a una señal digital. Vamos a meter aquí. Lo siento. Este va aquí. Que este convierte la señal eléctrica a una señal digital para nosotros poderla ver en el scope. Vamos a ponerle un scope. Vamos a meterle un display. Y ahora sí, de este lado necesitamos el convertidor de una señal física a una señal digital. Entonces, el Simulink PS convierte una señal física en una señal digital. Hace todo y posteriormente lo pasa a una señal física.
Esto nos meterá una constante. Vamos a meter P, que es el resistor. Vamos a darle el valor de R. Es el inductor, le vamos a meter el valor de I. Y es el capacitor, le metemos un valor de C. A la fuente le vamos a meter, obviamente, desde el 1, hay que entrar aquí. Aquí era L. Desde ahí era L. Ya si lo tenemos todo, vamos a ponerle play, hacer un poco más pequeño. Vamos a ponerle play. Capacitor. Vamos a ver cuál es el problema. Nosotros tenemos RLC. Tenemos aquí la L. El resistor. El capacitor. Simplemente el error es de que nos falta una referencia. Acuérdense que nuestra referencia en los sistemas eléctricos son las tierras. Por eso que no nos converge, no nos puede resultar, porque no tiene una referencia, que en este caso es tierra. Ahora sí nos debe de ponemos play. Nos da el mismo valor que nos dio hace rato. ¿Se dan cuenta? Da el mismo valor aproximadamente. Después de los 10 segundos se estabiliza el sistema. Vamos ahora a encapsularlo para hacer el mismo control PID. Damos clic derecho y creamos el subsistema. Vamos a borrar este sistema. Vamos a meter el sumador. Vamos a meter el control PID. Hacemos la retroalimentación. Nos debe dar el mismo valor porque el PID tiene la misma sintonización que el de arriba, solamente le copiamos y le pegamos. Si se dan cuenta, es el mismo valor. .9853 y .9853. Vamos a traer a comparar las gráficas. Tenemos Episcope 1. Tenemos Episcope 2. Pueden visualizar. Por el método de bloques nos da lo mismo que por el método de Simscape. Por lo tanto concluimos que nuestro modelado matemático hecho anteriormente es correcto. Muchas gracias y espero les haya servido este tutorial y esperen más tutoriales futuros. Gracias, hasta luego.